Ella pensó que nunca más iba a parar de llorar cuando sus padres la cambiaron de escuela, porque allí había dejado algo que no se recupera fácilmente en su primer amor. Se llamaba Alejandro Rivera, y era todo lo que su mundo no aprobaba. Hijo de una costurera, estudiante brillante, que había conseguido una beca en el exclusivo Colegio San Martín. Mientras otros llegaban en autos de lujo, él llegaba en bicicleta, pero tenía algo que ningún apellido compraban: un brillo en los ojos, que hacía que Isabela Márquez olvidara quién debía ser. Durante meses fueron inseparables. Compartían almuerzos, risas y sueños en los bancos del jardín del colegio, hasta que una tarde su madre la encontró mirando una carta escrita por Alejandro. «¿Qué es esto, Isabela?», preguntó, con el ceño fruncido. «Es solo un amigo, mamá», respondió, nerviosa. «Los Márquez no se mezclan con favores de beca». 2 semanas después, Isabela fue transferida a otro colegio. Ni siquiera pudo despedirse. Recuerda haberlo visto por última vez detrás de la reja, con el uniforme azul y los ojos llenos de preguntas. Lloró durante noches enteras, prometiéndose que algún día lo olvidaría. Pero el corazón tiene memoria. 6 años después, el sonido de copas y risas llenaba el salón principal del Hotel Alcázar Real. Las cámaras, los vestidos de diseñador y los políticos locales hacían del compromiso de Isabela Márquez con Arturo de la Vega uno de los eventos más comentados del año. Isabela, con un vestido de seda marfil y un peinado impecable, sonreía por costumbre. Desde el exterior, parecía la encarnación de la perfección, pero por dentro se sentía como una actriz en una obra que no había elegido. «Isa, amor, sonríe un poco más», susurró Arturo, mientras posaban para las fotos. «Claro», dijo ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave. Ella aprovechó el momento para escapar hacia el balcón, buscando aire. Fue entonces cuando lo vio. Entre los empleados del evento, uno de los técnicos ajustaba las luces cerca de la entrada. Su perfil, su manera de mover las manos, el corazón de Isabela dio un vuelco a no podía ser. Se acercó un poco más, casi sin respirar. El hombre levantó la cabeza, y en ese segundo, el tiempo retrocedió 6 años. «Alejandro», susurró. Él también la reconoció, aunque al principio dudó. Isabela, la chica de sonrisa dulce y ojos color miel, estaba frente a él, convertida en una mujer elegante, casi irreal. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El ruido del salón desapareció. Solo existían ellos y el eco del pasado. Horas después, cuando la fiesta terminó, Isabela bajó discretamente hacia los jardines traseros del hotel. Lo encontró allí, guardando herramientas en una caja. «Sabía que era tú», dijo ella, con voz temblorosa. Alejandro levantó la mirada, con una sonrisa incrédula. «Yo también supe que eras tú, aunque el mundo intentó convencerme de que ya no existías. Han pasado tantos años», murmuró ella. «¿Y aún recuerdas mi nombre?», respondió él. «Nunca lo olvidé». El silencio entre ellos se llenó de cosas no dichas, de los te extraño que jamás se pronunciaron, de las cartas que nunca llegaron. Ella lo miraba con nostalgia y culpa, él con ternura y orgullo. «No puedo creer que estés aquí, Isa». «Yo tampoco», dijo, con una sonrisa frágil. «Mi padre me cambió de escuela por ti». «Lo sé». Él bajó la mirada, pero no lo culpó. «En su lugar, tal vez yo también lo habría hecho». «No, Alejandro, no sabes lo que fue para mí perderte». A la voz de ella se quebró. Él se acercó lentamente, pero se detuvo a un paso. «¿Y ahora? ¿Estás comprometida con ese tipo?», preguntó con amargura contenida. «Sí», dijo ella, casi en un susurro. «Por deber, no por amor». Un trueno retumbó en el cielo. La lluvia empezó a caer, igual que aquella tarde en que se separaron. Alejandro tomó su mano con cuidado, como si tocara una herida antigua. «El destino tiene un sentido del humor extraño», dijo. «Te quita
lo que más amas, y luego te lo devuelve cuando ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde?, susurró Isabela, con lágrimas en los ojos. Él sonrió, triste y desafiante. ¿No? Si todavía puedes elegir. La lluvia los envolvió, y por primera vez en años, Isabela respiró fundusem. Medoan sintió que algo en ella despertaba. La misma llama que, 6 años atrás, había sido prohibida de existir. Isabela regresó al interior del hotel, con el corazón descompasado. Sus manos temblaban mientras se secaba discretamente con un pañuelo. En el espejo del pasillo, vio una versión de sí misma, que no reconocía a una mujer que temía su propia verdad. Arturo la esperaba cerca de la mesa principal. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono que intentaba sonar amable, pero escondía impaciencia. Solo necesitaba aire, respondió. No quiero que la prensa te vea sola. Ya sabes cómo son con las apariencias. Isabela sonrió con esfuerzo, pero su mente estaba lejos, en los jardines, en aquella mirada, en Alejandro. Por dentro, algo que había estado dormido por años comenzaba a despertar. 2 días después, Isabela no lograba concentrarse en nada. En su apartamento del centro de Sevilla, los sonidos de la ciudad parecían más fuertes que nunca. Cada canción, cada olor, le recordaba a él. Intentó leer, trabajar, distraerse, pero su alma tenía una sola dirección: el pasado. Finalmente, decidió ir a la bodega familiar. Situada en las colinas de Jerez, necesitaba silencio, distancia, o quizás coraje. Cuando llegó, el gerente le informó que había un nuevo empleado temporal, ayudando en el área de mantenimiento de las máquinas. Se llama Alejandro Rivera, dijo el hombre casualmente. Buen chico, trabajador. El nombre resonó como un golpe suave pero certero. Isabela se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste?, preguntó, casi sin voz. Alejandro Rivera llegó hace una semana, recomendado por un proveedor. El destino, una vez más, jugaba con ella. Caminó hasta el almacén, con el corazón acelerado. El aroma del vino se mezclaba con el de la madera húmeda y la tierra. Al abrir la puerta, lo vio de espaldas, reparando una válvula metálica, con las mangas remangadas y el cabello un poco despeinado. Por un momento, simplemente se quedó allí, observándolo. Era el mismo chico, pero diferente, más maduro, más seguro, con una serenidad que el tiempo no había logrado borrar. Parece que el destino no entiende de casualidades, dijo ella. Él se giró, sorprendido, pero pronto sonrió. O tal vez las entiende demasiado. ¿Estás trabajando aquí?, preguntó ella, aún incrédula. Si ya no sabía que tu familia era la propietaria. Se secó las manos con un trapo. Si lo hubiera sabido, quizás no habría aceptado. ¿Por qué? Porque no me gustan los fantasmas del pasado. Y sin embargo, aquí estamos, dijo ella, acercándose un paso. El silencio entre ellos era tan denso que el aire parecía vibrar. Alejandro la miró con una mezcla de ternura y cautela. No deberías estar aquí. Y tú tampoco deberías seguir haciendo que mi corazón se acelere, susurró ella. Él soltó una pequeña risa, pero sus ojos decían otra cosa: deseo, nostalgia y algo más peligroso: esperanza. Pasaron horas hablando entre barriles y sombras. Ella le contó cómo había crecido bajo la presión de los Márquez, cómo cada decisión era tomada por su padre y cada sonrisa ensayada. Él, por su parte, habló de los años difíciles, de cómo trabajó en talleres, estudió por las noches y aprendió que la vida no se trata de títulos, sino de paz. Siempre pensé que te olvidaría, confesó Isabela, y yo, que nunca volvería a verte. Hizo una pausa. Pero verte hoy me recordó quién era yo cuando te miraba. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de emoción contenida. Ella se acercó un poco más, y el aroma a vino, madera y piel mojada los envolvió. ¿Sabes?, dijo él en voz baja, en el fondo, siempre supe que volvería a encontrarte. ¿Y si te digo que tengo miedo?, preguntó ella. Entonces, te diré
que yo también lo tengo. Pero a veces vale la pena tener miedo. Alejandro acarició un mechón de su cabello. Ella cerró los ojos, y por un instante, el mundo volvió a tener sentido. Sin embargo, la realidad no tarda en reclamar lo que le pertenece. Al día siguiente, Arturo llegó inesperadamente a la bodega para sorprenderla. Cuando entró al despacho y vio a Alejandro ajustando una máquina cerca de Isabela, frunció el ceño. «¿Quién es él?», preguntó. «Tenso, un trabajador nuevo», respondió ella, intentando sonar natural. «Pues asegúrate de que no se acerque demasiado». La besó en la mejilla. «No quiero que haya malentendidos». Alejandro, al fondo, bajó la mirada, pero sus manos temblaban. Isabela sintió un nudo en el pecho en el pasado, y el presente estaban a punto de colisionar. Esa noche, mientras el sol se ocultaba entre las viñas, Isabela subió al viejo mirador de la bodega. Allí lo encontró otra vez. «Él no sabe quién eres, ¿verdad?», preguntó Alejandro. «No», respondió ella. «Si lo supiera, te mandaría lejos». «Entonces dime tú, Isa, ¿qué quieres que haga?». Ella respiró hondo. «Quédate, Ann». Fue todo lo que bastó. Una palabra, un temblor. Y el destino volvió a girar. El sol caía sobre los viñedos como un río de oro. El aire olía a uva madura y a promesas que nadie debía pronunciar. Desde el balcón de su habitación en la finca, Isabela observaba a lo lejos a Alejandro, revisando una máquina en el campo. Cada movimiento suyo la hipnotizaba a la forma en que se pasaba la mano por el cabello, como sonreía al hablar con los obreros. Era el mismo chico de la bicicleta, pero ahora el niño había desaparecido, y en su lugar había un hombre. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Desde que había dicho «quédate», algo dentro de ella se había rendido. Esa noche, durante la cena con sus padres, su madre habló de los preparativos del matrimonio. «La boda será en el Alcázar, como corresponde a una Márquez», dijo con orgullo. «Y la prensa estará invitada». «Perfecto», intervino su padre. «Arturo es un muchacho de familia, y su unión fortalecerá los negocios». Isabela apenas escuchaba. Cada palabra era un eco distante. Ella solo pensaba en Alejandro, en cómo, al tocar su mano, todo el mundo parecía desaparecer. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa entre la razón y el deseo. Isabela buscaba excusas para ir al sector donde él trabajaba. A cada encuentro, el aire parecía más pesado, las palabras más peligrosas. «Vas a meterte en problemas si sigues viniendo», le dijo él una tarde. «Entonces, métete conmigo», respondió ella, sonriendo con una valentía que ni ella misma comprendía. Él la miró, incrédulo. «No sabes lo que dices, Isa». «Si lo sean, y lo he sabido desde hace 6 años». El silencio se alargó. Entre barriles y luz filtrada, los dos quedaron frente a frente, tan cerca que podían oír el corazón del otro. Isabela levantó la mano y tocó su rostro. «Te juro que intenté olvidarte», susurró. «Y yo te juro que intenté no soñarte más», respondió Elaine. Entonces, el mundo se detuvo. Sus labios se encontraron en un beso lento, temeroso, inevitable. Fue un beso de reencuentro y de venganza contra el tiempo. Un beso que sabía a uvas, a lluvia y a todo lo que les habían prohibido. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Se veían a escondidas, entre las sombras de los viñedos o en los corredores vacíos de la bodega. Sus conversaciones mezclaban risas, suspiros y silencios, cargados de deseo. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó ella una noche, recostada en su pecho. «Cada día», respondió él, «pero en mis sueños nunca llevabas un anillo de otro hombre». Isabela se quedó callada. El anillo brillaba en su dedo como una cadena. «No lo amo», dijo al fin. «Entonces, ¿por qué sigues ahí?». «Porque en mi mundo, el amor no se elige». «Entonces, ven al mío», respondió él. «Aquí solo manda
el corazón. Las palabras quedaron flotando, y ella entendió que él hablaba en serio. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que su vida tenía una salida, aunque fuera por un camino prohibido. Sin embargo, los secretos nunca duermen demasiado tiempo. Una tarde, mientras los dos conversaban en la vieja casona del viñedo, la puerta se abrió bruscamente. Lucía, una de las empleadas, los miró sorprendida. «Señorita Isabela, su prometido está aquí». El alma se le cayó al suelo. Alejandro dio un paso atrás. «Ve, Isa», dijo, intentando mantener la calma. «No quiero que te metas en líos por mi culpa». Isabela respiró profundo y salió. En el pasillo, Arturo la esperaba, con su sonrisa perfecta y su traje caro. «¿Qué hacías ahí dentro?», preguntó, con un tono amable que no convencía. «Solo revisaba unas cosas del depósito», respondió ella. «No sabía que el depósito necesitaba perfume francés», dijo, acercándose a olerle el cuello. Isabela se tensó. Él la observó con una mirada fría. «Espero que no estés olvidando lo que está en juego, Isa. Somos los Márquez y los de la Vega. Nuestra unión no es un juego». Ella no respondió. Por dentro, el miedo se mezclaba con la rabia, y cuando Arturo se alejó, juró en silencio que nadie más decidiría su destino. Esa noche, subió al viñedo y encontró a Alejandro esperando, sentado en el muro de piedra. «Él sospecha», dijo ella, casi sin voz. «Entonces tendremos que dejar de escondernos», respondió él. «¿Qué quieres decir? ¿Que si esto va a destruirnos, al menos que sea por amor y no por miedo?» Ella lo miró, temblando, y, entre lágrimas, se abrazaron. El cielo se llenó de estrellas, y el viento sopló fuerte, como si el universo fuera testigo del pacto silencioso que acababan de hacer, prometida a otro, pero destinada a él. El amanecer pintaba de tonos rosados los viñedos de Jerez. Ana Isabela se despertó con el eco de la noche anterior, aún en su piel. Las palabras de Alejandro, su mirada, su beso, todo giraba en su mente como un secreto demasiado grande para esconder. Pero los secretos, por hermosos que sean, pesan. Y aquel día, el peso comenzó a notarse. En el desayuno familiar, su padre hojeaba el periódico. «Arturo quiere organizar una cena de compromiso este fin de semana», dijo, sin levantar la vista. «Vendrá gente importante». Isabela apenas asintió, con la mente en otro lugar. «Y recuerda, hija», agregó su madre, «las apariencias son lo único que nadie puede comprarte. Ni la libertad tampoco», pensó ella. Mientras tanto, en la bodega, Alejandro notó un cambio en el ambiente. Los obreros lo miraban con cautela. Alguien había hablado demasiado. Lucía, la joven empleada que los había visto juntos, le lanzó una mirada de advertencia. «Ten cuidado, Ale», susurró ella. «Arturo estuvo preguntando por ti esta mañana». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres saber?» «Todo, Ann. ¿Desde cuándo trabajas aquí? ¿De dónde vienes? ¿Y con quién hablas?» El corazón de Alejandro se tensó. Sabía que la tormenta se acercaba. Esa tarde, Isabela fue hasta el galpón, como de costumbre. Pero Alejandro estaba distinto, inquieto, serio. «Isa, tenemos que parar», dijo, evitando mirarla. «¿Parar qué?», preguntó ella, fingiendo no entender. «Esto en tú y yo». El silencio cayó como un cuchillo. «¿Por qué dices eso?». «Porque él lo sabe, y no voy a permitir que te hagan daño por mi culpa». Isabela lo tomó del rostro. «Alejandro, no digas eso. ¿No puedes llegar a mi vida de nuevo? Solo para irte». «Te amo, Isa», dijo él con voz quebrada, «y por eso tengo que pensar con la cabeza». «Entonces, déjame pensar con el corazón», respondió ella, llorando. Alejandro cerró los ojos. «Si te quedas conmigo, perderás todo. Y si me quedo con Arturo, me pierdo a mí misma». La frase quedó suspendida, como una verdad imposible de ignorar. Esa noche, Arturo apareció sin aviso en la casa principal. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Isabela dijo, sirviéndose una copa de vino. «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro», respondió ella,
intentando sonar natural. ¿Quién es Alejandro Rivera? El corazón de Isabela casi se detuvo. ¿Un empleado? ¿Por qué? Arturo la observó en silencio, girando la copa entre los dedos. Porque no parece un simple empleado. Lo he visto mirarte. Estás imaginando cosas, dijo ella, forzando una sonrisa. Puede ser, pero si descubro que alguien intenta arruinar lo nuestro, no tendré piedad. La forma en que lo dijo heló la sangre de Isabela. Arturo se acercó, dejando la copa en la mesa. No me hagas desconfiar, Isa. Sería una pena. Ella retrocedió un paso. ¿Una pena? Si algo le pase a alguien por tu culpa. El silencio fue más amenazante que un grito. Isabel esperó a que él saliera y corrió hacia los viñedos. Encontró a Alejandro sentado cerca del muro de piedra, con la mirada perdida. Él sabe, dijo ella, sin aliento. Lo imaginé, respondió él. Me amenazó. Aleanel se levantó de un salto. ¿Qué? Dijo que algo podría pasarte. Alejandro respiró hondo. Entonces nos iremos. Esta noche irnos. Sí. Dejaremos todo. Encontraremos otro lugar, lejos de aquí. Ella lo miró, llorando. ¿Y mi familia? No te ama quien te encierra. Las palabras fueron como una llave que abría su jaula. Ella asintió, temblando. Entonces nos vamos. Pero el destino, una vez más, los observaba en silencio, preparando su próximo movimiento. Mientras Isabela empacaba sus cosas esa noche, una sombra apareció en la ventana. Arturo, de pie, la observaba desde el jardín, con el rostro endurecido. En su mano brillaba algo metálico en una llave. No vas a ir a ninguna parte, Isa, dijo en voz baja, casi con ternura. El amor también se puede forzar. El frío le recorrió la espalda. Sabía que esa vez, o escapaba, o se perdía para siempre. La finca dormía bajo una luna pálida. Pero en el corazón de Isabela, nada dormía. Empacaba apresurada, con manos temblorosas y el alma en guerra. Cada prenda que doblaba era una despedida de su apellido, de su pasado, de la jaula dorada en la que había vivido. El ruido de pasos afuera la hizo detenerse. Se asomó por la ventana y lo vio en Arturo, de pie, observándola con una calma perturbadora. En su mano brillaba una llave. No vas a ir a ninguna parte, Isa, dijo desde el jardín, con una voz suave y terrible. El amor también puede ser una prisión, si es para protegerte. El corazón de Isabela se paralizó. Sabía que no hablaba en metáforas. Retrocedió lentamente, hasta sentir la pared detrás. De pronto, escuchó el sonido metálico de la puerta girando. La llave, Isabela. La voz de Alejandro irrumpió en el silencio. Él había escalado la cerca lateral, empapado de lluvia, con la respiración agitada. Entró por la puerta del servicio, justo cuando Arturo subía las escaleras. Los dos hombres se encontraron frente a frente, en el corredor. El aire se llenó de algo denso, casi eléctrico. ¿Qué haces en mi casa?, gruñó Arturo. Vengo por ella, respondió Alejandro. ¿Por ella? Rió con desprecio. ¿Tú? No entiendes nada, muchacho. Isabela no te pertenece. Alejandro dio un paso adelante. El amor no es propiedad. Los ojos de Arturo se endurecieron. Ella es mi prometida. Tu prometida. No, tu prisionera. Arturo avanzó con furia y lo empujó contra la pared. Tú no sabes con quién te estás metiendo, Siseo. Alejandro lo miró con firmeza. Sí, lo sean, con alguien que nunca supo amar. El golpe fue inevitable. Arturo lo atacó, y los dos cayeron al suelo de mármol. Isabela gritó, intentando separarlos. El sonido de los puños, de la rabia contenida, del pasado que se rompía de una vez por todas. Finalmente, Alejandro se incorporó, respirando con dificultad. Arturo yacía en el suelo, con el rostro ensangrentado y el odio encendido en los ojos. Esto no ha terminado, murmuró. ¿Dónde vayas, Isa? Te encontraré. Alejandro tomó su mano. Vamos a ahora. Salieron por la puerta trasera,
corriendo entre los viñedos iluminados solo por la luna. El viento soplaba fuerte. El suelo estaba húmedo. Y el sonido de los perros comenzó a resonar a lo lejos. Arturo había ordenado que los buscaran. Isabela corría descalza, el vestido rasgado, el corazón en llamas. Alejandro la sostenía de la mano, guiándola por el camino. «Mi moto está al otro lado del muro», dijo. «¡Rápido!». Subieron la colina y saltaron la cerca. El motor rugió, rompiendo el silencio de la madrugada. Detrás de ellos, las luces de los guardias se encendían como una manada de sombras. «¡Alejandro!», gritó Isabela. «Aguanta, Isa, Han, solo un poco». Mas en el viento golpeaba sus rostros. La carretera se abría frente a ellos. Y por primera vez en años, Isabela sintió el sabor de la libertad. Condujeron hasta una vieja casa de piedra, junto al mar. El amanecer comenzaba a colorear el horizonte cuando Alejandro detuvo la moto. Ambos estaban empapados, exhaustos, pero vivos. «Estamos a salvo. Por ahora», dijo él, respirando con dificultad. Isabela lo abrazó con fuerza. «Perdí todo, Ale. Mi familia, mi nombre». Él acarició su rostro con ternura. «No eso. Lo encontraste todo. Te encontraste a ti misma». Ella lloró, pero esta vez sus lágrimas eran distintas, de alivio, de renacimiento. Se quedaron así, abrazados frente al mar, mientras el sol nacía sobre el agua, dos fugitivos, o tal vez dos almas que habían decidido dejar de huir de sí mismas. Sin embargo, el destino todavía tenía una carta más guardada, porque en Sevilla Arturo no estaba dispuesto a perder, y su próximo movimiento no sería por amor, sino por venganza. La vieja casa de piedra, donde Isabela y Alejandro se refugiaban, estaba envuelta en la luz gris del amanecer. Ambos sabían que el tiempo no estaba de su lado. Las noticias ya hablaban del escándalo. Márquez, en la prometida del heredero de la Vega, había huido con un mecánico. «Van a venir por nosotros, Ale», dijo ella, abrazándose a sí misma. «Que vengan», respondió él, mirando el horizonte. «No pienso huir más en Sevilla». Arturo observaba las portadas de los periódicos con una mezcla de furia y humillación. «Me lo pagarás, Alejandro Rivera», murmuró. «Nadie me roba lo que es mío». Llamó a su chofer y se dirigió a la costa. «Prepárate, prepárate. Esta historia se acaba hoy», ordenó con la voz cargada de odio. El atardecer cayó lentamente sobre el mar. El sonido de las olas chocando contra las piedras llenaba el aire. Isabela y Alejandro estaban sentados frente al océano. En silencio, él tomaba su mano, como si temiera que el viento pudiera arrebatársela. «Si algo me pasa, prométeme que seguirás adelante», dijo Alejandro, sin apartar la mirada del agua. «No digas eso», pidió ella. «No vine hasta aquí para perderte otra vez». «No hablo de perderme, Isa, hablo de vivir. Contigo o sin mí en ella». Giró hacia él, con lágrimas en los ojos. «No me pidas que viva sin ti». Él sonrió, triste, y la besó en la frente. El mar parecía guardar silencio. Y entonces, el rugido de un motor rompió la calma. Un coche negro se detuvo frente a la casa. Arturo bajó del auto acompañado por dos hombres. Su mirada era fría, su voz un filo. «Vaya, vaya. La princesa y su mecánico». «Alejandro», se interpuso entre él y Isabela. «Déjala ir, Arturo, dejarla». Rió con sarcasmo. «Me humilló ante todos. Arruinó mi nombre». Isabela dio un paso al frente. «Tú arruinaste el mío, mucho antes de que yo me atreviera a ser libre». Arturo la observó con desprecio. «Nadie te obligó a huir». «No», dijo ella. «Pero tú me obligaste a no sentirme viva». Su voz tembló, pero no por miedo, sino por valor. Arturo la miró fijamente. «No sabes lo que haces, Isa». «Sisian, por primera vez, sé exactamente lo que hago». Arturo sacó una pistola del abrigo. Isabela se sobresaltó. «Basta», gritó Alejandro. «Si vas a descargar tu odio,
hazlo conmigo. El viento golpeaba fuerte. El mar rugía, como si también protestara. Isabela dio un paso al frente, poniéndose entre los dos. No lo harás, Arturo, porque tú no amas. Tú solo posees. Por un instante, los tres quedaron inmóviles. Y entonces, un sonido rompió la tensión. En sirenas, a lo lejos. Lucía, desde la bodega, había informado a la policía tras descubrir el plan de Arturo. Las luces azules se reflejaron en las olas. Los hombres de Arturo huyeron, pero él se quedó quieto, con la pistola bajando lentamente. No ganaste, Isa, susurró con amargura. ¿No vine a ganar? Arturo vaina a vivir. Los agentes se aproximaron y lo detuvieron, sin resistencia. Mientras lo alejaban, Arturo lanzó una última mirada, vacía, derrotada. Isabela respiró por primera vez, sin miedo. Horas después, el amanecer iluminaba el horizonte. Isabela y Alejandro estaban sentados en la orilla, envueltos en mantas, mirando el mar. Ella cerró los ojos y sonrió con cansancio. Nunca imaginé que la libertad doliera tanto. Es que la libertad siempre tiene un precio, respondió él. Pero tú ya lo pagaste. Ella lo miró con ternura. Prometida a otro, pero destinada a él. ¿Crees que el amor verdadero puede vencer incluso al miedo y la venganza? Déjame tu comentario y dime, ¿alguna vez tuviste que luchar por lo que sentías?